Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque creemos en Cristo. Gloria a Dios. Reciban todos un fuerte aplauso, todos aquellos que están conectándose en las redes sociales. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso? Aquellos que ya están conectándose por medio de Facebook en vivo, ¿verdad? Facebook Live, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Y también vamos a estar subiendo la predicación más tardecito en YouTube. Así que te invito para que la veas más tardecito y te suscribas a nuestros canales en YouTube y seas parte de nuestros amigos, ¿verdad? Que comparten las predicaciones todos los domingos. Aquí estamos. Mi nombre es Mario Torres. Es un gusto para mí poder saludarte en esta hermosa tarde, hoy domingo 24 de abril del 2021. Así que ya estamos ya casi finalizando el mes, ¿verdad? Qué rápido pasa el mes. Ya el otro fin de semana vamos a estar en mayo. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, verdad? Así que el día de hoy vamos a estudiar, continuar con nuestra serie en el estudio del libro del Evangelio según San Juan. Y el tema de hoy se titula ¿Cómo encontrar paz en las dificultades? ¿Sí? Y vamos a estar estudiando el capítulo 6 del libro de San Juan, versos 16 al 21. Así que si no trajiste Biblia, por favor levanta tu mano. Y tenemos en español e inglés y también una Biblia allí en español que podemos hacerte llegar para que nos acompañes. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Pero antes vamos a hacer un recuento de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? ¿Ustedes se recuerdan que vimos la semana pasada? Bueno, la semana pasada estudiamos el capítulo 6, verso 1 al 15, donde Jesús alimentó a 5,000 personas, ¿verdad? Con tan solo 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Entonces continuamos nuestro estudio en este pasaje este capítulo 6 tan maravilloso, donde Jesús, vimos un milagro grande acontecer, ¿verdad? Como una gran multitud seguía a Jesús, viendo las señales que hacía, cómo Jesús curaba a los enfermos, sanaba sus dolencias y los alimentaba también, ¿sí? Dicen los evangelistas que Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y no los dejó ir solo así, sino les alimentó, ¿verdad? Los sanó y les compartió el evangelio también, ¿sí? Así que, pero lo que pasaba es de que las personas seguían a Jesús por las señales que él hacía, ¿sí? Porque él sanaba a los enfermos y les daba de comer, ¿verdad? Entonces, pero no porque tuvieran una fe genuina en Jesús, ¿sí? Así que llegaron, dice, a un lugar desierto donde no tenían nada que comer y Jesús entonces probó la fe de sus discípulos, ¿verdad? Y especialmente en Felipe, y le dijo, ¿qué podemos hacer para alimentar a tanta gente, verdad? Porque quería probarlo, dicen las escrituras, ¿verdad? En el versículo, vamos a ver, en el versículo 6, Juan capítulo 6, verso 6, dice que Jesús le preguntó a Felipe, y dice, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y dice el verso 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Entonces Jesús estaba probando a sus discípulos qué tan fe tenían, ¿verdad? Qué tanta fe tenían, si Jesús podía hacer un milagro, ¿verdad? Jesús, él lo que estaba haciendo era probando la fe de los discípulos para saber que si ellos creían en Jesús, como realmente como Dios hecho hombre, ¿sí? Porque una cosa es creer en Jesús como un profeta, ¿verdad? Como un buen hombre, ¿verdad? Un buen maestro, ¿verdad? Pero otra cosa es conocer a Jesús como realmente como es, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Que para él no hay nada imposible. Entonces Jesús les mostró con hechos, con obras, ¿verdad? Que él podía hacer multiplicar los panes y los peces, ¿verdad? Y alimentando a tanta gente. Dice los evangelios que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Y 5,000 hombres adultos, ¿verdad? Sin contar los jóvenes y los niños. Así que hicimos cuentas que si cada uno de ellos tenía una esposa y tenía un hijo por lo menos, entonces tenían como más de 15,000 personas, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Entonces, así que vemos aquí que finalmente Jesús hizo un gran milagro, multiplicó los panes y los peces y todos comieron. Dice que sobraron hasta 12 canastas de todos los pedazos, ¿verdad? Que sobraron y Jesús les dijo que lo recogieran, ¿verdad? Esta fue la razón por la cual las personas quisieron hacer rey a Jesús, ¿verdad? Pero dice que Jesús se apartó, se fue apresuradamente a un lugar a orar.
Muy bien, ahí nos quedamos. Así que la historia de hoy continúa. Ahora vamos a ver otro milagro maravilloso que pasó. ¿Sí? Ahora vamos a ver que Jesús camina sobre el agua. ¿Sí? Si Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces a 5,000 personas, este milagro que vamos a ver ahora es algo impresionante, ¿verdad? Que vamos a ver cómo Jesús muestra que Él es Dios, ¿sí? Caminando sobre el agua. Así que acompáñenme a leer. Entonces vamos a leer aquí el versículo 16 al 21 y dice la palabra de Dios así. Jesús camina sobre el agua. Al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella aprendemos, Señor, cada día más sobre ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta, Señor, nuestra fe para creer en milagros, que cosas grandes tú puedes hacer, Señor. Te damos gracias, Señor. Aumentanos nuestra fe, Señor, que el día de hoy salgamos transformados por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve entre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así que vamos a ver este precioso milagro que aconteció. Y esto lo vamos a encontrar también en los otros evangelios. Así que vamos a ver esta maravillosa historia en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Ahí lo vas a ver también. En Marcos, capítulo 6, verso 45. Y en Juan, que lo estamos leyendo, ¿verdad? Aquí, capítulo 6, verso 16 al 21. Pero antes vamos a ver un video. ¿Qué les parece? Vamos para entrar en la historia, ¿verdad? Para que nos quede un poquito más claro de lo que estamos por ver. Así que corre video, Mario.
Jesús caminó sobre el agua, amén. Y vimos ahí cómo Jesús les mostró, ¿verdad?, a los discípulos, ¿verdad?, que Él es Dios. Así que el día de hoy vamos a ver entonces algunos puntos importantes. Número 1, vamos a ver que Jesús envía a sus discípulos a la prueba, versos 16 al 17. Número 2, la tormenta causa temor en los discípulos, verso 18. Y número 3, Jesús no nos deja solos, sale al rescate, verso 19. Número 4, Jesús quita nuestros temores, verso 20. Y número 5, Jesús calma la tormenta, verso 21. Amén. Así que empezamos entonces a leer el versículo 16 de Juan, capítulo 6. Dice así: al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vemos aquí que Jesús había tenido un día bastante difícil, ¿verdad?, bastante largo. Había estado sanando a las personas, había multiplicado los panes y los peces, había alimentado a más de 5,000 personas, había trabajado duro en el ministerio y las necesidades espirituales y físicas de la multitud, que lo dejó agotado. Acuérdate que Jesús no solo es Dios, sino también fue 100% hombre, ¿sí? Y como hombre también se cansaba, ¿verdad? ¿Sí? Tenía hambre también, ¿verdad? Y estaba agotado. Entonces, pero ese día duro y difícil condujo a Jesús a orar. Hablamos ahí, ¿verdad?, aquí en el verso 15, que Jesús, dice, se escabulló a las colinas él solo y se fue a orar, ¿verdad? La gente lo quería hacer rey, pero no era el tiempo todavía, ¿verdad? Ellos todavía no habían entendido que su reino no era terrenal, ¿verdad? Su reino era eterno, es eterno. Entonces, aún los discípulos todavía no habían entendido quién era Jesús. Entonces, no estaban preparados los discípulos también para hacer rey a Jesús. Así que no era el tiempo, él se fue a orar, pero dicen los otros evangelios, como por ejemplo Mateo 14, 22 al 23, que dice que Jesús insistió, dice, en que los discípulos se fueran en la barca, ¿verdad?, sin él, que les dijo, vayan al otro lado, ¿verdad?, del lago de Galilea, que vimos la semana pasada que se le llamaba al lago de Galilea también el lago de Tiberias, ¿verdad? Así que vimos aquí que Jesús insistió en que regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, ¿sí? Mientras él entonces despedía a la gente, ¿verdad?, y se quedó a orar, ¿sí? Pero agregan algo más. Mateo dice que en eso cayó la noche, ¿sí? Quiere decir que había pasado la tarde, ¿verdad? Estaba empezando a oscurecer, ¿sí? Y que iban al otro lado, ¿verdad? Juan dice que iban rumbo a Capernaum y Marcos dice que iban hacia Betsaida, ¿verdad?, al otro lado de la orilla del lago, ¿verdad? Así que Jesús se fue a orar y estaba ahí orando, ¿verdad?, a solas con Dios Padre. Y eso nos enseña algo muy importante a nosotros, ¿sí? Cuando tú has tenido un tiempo muy difícil, muy agotado, mucho trabajo, estás exhausto, estás exhausta, a veces no es cierto que no tenemos ganas de orar, ¿sí? Estamos tan cansados que dices, ay, hoy no tengo ni tiempo a orar, me duele la espalda, estoy muy cansado, tengo sueño, lo único que quiero es irme a dormir, dice, ¿verdad? Pero no, vemos aquí el ejemplo de Jesús, que no, él a pesar de que todo un día tan agitado que había tenido, él apartó un tiempo para orar. ¿Por qué? Porque la oración nos da fuerzas, ¿no es cierto? La oración nos da ánimo, la oración nos da esperanza, la oración nos da dirección. Cuando ponemos todas nuestras cargas, nuestras necesidades en las manos de Dios, Él nos dice qué hacer, ¿sí? Él nos trae paz a nuestro corazón. Si estamos afligidos, Él nos trae consuelo, ¿no es cierto? Cuando oramos, Él es como que nos quitáramos una carga de encima y se la depositáramos en las manos de Jesús, ¿verdad? Él toma cuidado de nosotros y de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas. Así que cuando estemos cansados, agobiados, confundidos, cuando nos sintamos débiles, sin fuerzas, es cuando más tenemos que orar. Sí, cuando más tenemos que estar en comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice el Salmo 37:4? Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira qué precioso es eso, ¿verdad? Poder venir delante de Dios y depositar en Él toda nuestra confianza, ¿verdad?, en oración. Y dice Santiago 1, 2 y 3. Dice, mira, y también Juan 6:17 dice,
el otro versículo, pero al ver que caía la noche, dice Juan, y que Jesús aún no había vuelto, dice, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. O sea, Jesús los estaba mandando al otro lado. ¿Por qué? Le pusimos a este tema, a esta parte del tema, Jesús envía a sus discípulos a la prueba. ¿Por qué? Porque creo que los discípulos al ver la multiplicación de los panes y los peces, aún todavía les faltaba un poquito más, ¿verdad? Todavía como que no estaban muy convencidos todavía con ese milagro, ¿verdad? Así que en Santiago dice aquí 1, 2 y 3, dice, mira, dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que los discípulos están ahorita a punto de experimentar una gran prueba, ¿sí? Yo me imagino que Jesús, él preparó esa tremenda tormenta, ¿verdad? Para que los discípulos, para probar la fe de los discípulos, para saber qué tanto los discípulos creían en Jesús, ¿verdad? Para ver qué hacían, ¿verdad? En medio de esta tormenta tan grande que iba a acontecer aquí. Así que las pruebas nos ayudan a crecer, hermanos, ¿sí? Algunos dirán, no, yo no quiero pasar por pruebas. No, pues sabes que en la vida vamos a tener pruebas y aflicciones, ¿sí? Pero eso es algo que Dios usa para que nosotros maduremos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros aprendamos a amar más a Dios, ¿sí? Para que no nos creamos autosuficientes, ¿verdad? Las pruebas nos ayudan a crecer y a madurar en nuestra fe. Son una gran oportunidad para demostrar que cuánto le creemos a Dios, ¿sí? Cuando tú realmente estás pasando por situaciones difíciles, míralo así, de esta manera. Es una prueba que Dios está poniendo para probar tu fe, ¿sí? Cuando le conocemos y cuando sabemos quién es Dios, estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios y a creerle y a obedecer su voluntad, ¿sí? Algo que las pruebas nos indican es de que debemos de permanecer firmes, ¿sí? No tirar la toalla, como dice, ¿verdad? Las pruebas son buenas porque dice Santiago que producen paciencia en nosotros, ¿sí? Y que debemos de afrontarlas con sumo gozo, amén. Porque sabemos que esto es algo temporal, pronto pasará las pruebas como la tormenta. No es que van a durar la tormenta ahí días, no. Llega un momento en que la tormenta pasa, ¿verdad? Y luego sale el arco iris, ¿verdad? Y viene la paz, ¿verdad? Viene la calma, ¿sí? Las tormentas, las luchas, entonces, son símbolos de problemas, de situaciones que vamos a estar afrontando en las tormentas. Así que, ¿qué pruebas y luchas estás pasando? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Estás pasando por alguna situación difícil en este momento, verdad? ¿Crees que ya no aguantas más y que la carga se hace cada día más pesada y estás luchando con diferentes pruebas, verdad? Y que ya no puedes soportar. Entonces el Señor te dice, resiste, ¿sí? Con paciencia, con sumo gozo, porque yo estoy formando tu carácter, te dice el Señor, ¿sí? Estoy formando en ti madurez, para que cuando pases esta prueba y salgas victoriosa o victorioso, puedas entonces consolar a otros, ¿sí? Ayudar a otros que están en la misma situación que tú te encuentras ahora. Ese es el fin de la prueba, que cuando nosotros hayamos pasado victoriosos esta prueba, podamos ayudar a otros y decirles, confía en el Señor. Yo ya pasé por lo mismo y Dios obró en mi vida, ¿sí? Haciendo un milagro. Confía tú también en el Señor, que Dios no cambia, Dios puede hacer un milagro en tu vida también. Amén. Así que las pruebas son buenas, nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos fortalecen y nos ayudan a conocer a Dios más íntimamente. Veamos entonces el verso 18 y dice así. Poco después, dice, se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho, ¿sí? En Mateo 14:24 dice que se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ¿sí? Y se había levantado un viento fuerte que luchaban con grandes olas. En Mateo 6:47 y 48 dice que más tarde en esa noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago, dice, ¿ves? Y Jesús estaba en tierra solo. Aclara Marcos que Jesús no estaba con ellos y que ya se encontraban en medio del lago.
Así que dice, además agrega Marcos que Jesús los vio de lejos, dice, ¿verdad? Que estaban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Cuando leemos los otros evangelios nos damos cuenta de otros detalles que Juan no nos dice aquí, ¿verdad? Entonces dice número 1, que estaban en problemas, que estaban lejos, ¿verdad? De la orilla, ¿sí? En medio del lago, que ya era tarde y que Jesús, además de eso, los vio de lejos que estaban en problemas. Así que los discípulos se encontraban en serios aprietos, ¿sí? No estaba Jesús con ellos, ¿verdad? Estaban en medio del lago, no estaban en la orilla. Además había una gran tempestad, como vimos en el video, ¿verdad? Con rayos, truenos, vientos. Yo no sé si tú has pasado por alguna tempestad, pero da miedo realmente. Sientes como que el mundo se va a acabar, ¿verdad? Y menos en medio del mar, olvídate con esas olas y tan inmensas, ¿verdad? Es una prueba bastante difícil. No podemos ser nosotros tan duros y juzgar a los discípulos de Jesús por haber tenido tanto miedo. Es algo natural, ¿verdad? ¿Sí? Así que el viento fuerte agitaba la barca en la que se encontraban. La barca era un bote pequeño dirigido por remos, ¿sí? Que tenía unas velas y el viento era el que dirigía entonces la barca, ¿verdad? No tenía motor en ese tiempo como ahora, ¿verdad? Era dirigida por los vientos, con los remos, ¿verdad? Y era un bote pequeño, ahí iban los discípulos en medio de la tempestad. Lo que sucede es que el mar de Galilea, este lago, está en medio de varios montes, ¿verdad? Así como en un valle. Entonces es normal que se aparezcan y se formen tormentas repentinas, ¿verdad? Además los discípulos conocían ese lugar porque ellos eran originarios de ahí, de Galilea, sí, eran galileos, y además eran pescadores. Entonces ellos conocían muy bien lo que es el lago, porque pescaban ahí continuamente, ¿verdad? Se lo conocían como en la palma de sus manos. Pero nunca se esperaron que fuera a acontecer esta tormenta. Si no, no se hubieran metido al lago, ¿verdad que no? Hubieran esperado ahí en la orilla. Pero no, Jesús tenía preparada esa tormenta, ¿verdad? Ya cuando ellos estaban en medio del lago. Así que, ¿qué estaba haciendo Jesús? Bueno, Jesús estaba orando por ellos. Sí, yo me imagino que Jesús estaba orando y diciendo, Señor, te pido, Señor, por estos discípulos, ¿verdad? Para que no duden, para que tengan fe, para que tengan ánimo, ¿verdad? Para que no pierdan la fe y se mantengan firmes, para que crean que yo soy el que tú has enviado, ¿verdad? Entonces Jesús estaba orando por ellos y dice la escritura aquí en Marcos que Jesús los vio, dice que estaban en dificultades. Jesús vio que ellos tenían problemas, ¿sí? O sea, Jesús no estaba demasiado ocupado con Dios Padre orando como para descuidar lo que estaba pasando con los discípulos, ¿sí? Y hacer caso omiso de lo que les pasaba a ellos. Jesús estaba atento y vigilando a la distancia lo que estaba pasando. Y mira lo que sucedió. Vamos a ver ahora el verso 19. Dice, Jesús no nos deja solos. Jesús sale al encuentro. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque mira, Jesús va al rescate. Dice, habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Y estaban aterrados, dice, ¿verdad? Estaban con miedo. Qué tremendo. Jesús ahora les estaba demostrando, ¿verdad? De una manera palpable que Él es Dios, ¿verdad? Él puede caminar sobre el agua, ¿verdad? Y puede hacer muchas cosas. En otra historia parecida, se cuenta también en los evangelios que en esa ocasión Jesús estaba en la barca, estaba durmiendo, ¿verdad? Y los discípulos también estaban pasando problemas con una gran tormenta y fueron a despertar a Jesús y le dijeron, maestro, despierta, que perecemos, ¿verdad? Y Jesús se levanta y le habla a la tormenta y hubo una gran bonanza, una gran calma. Pero aquí en esta ocasión Jesús no estaba en la barca, Jesús estaba allá en la orilla orando, ¿verdad? Y dice que los vio de lejos que estaban en problemas y caminó sobre el agua. Hay algunos escépticos o ateos, que dicen que Jesús no caminó sobre el agua, dicen ellos, porque dicen que la barca estaba en la orilla, ¿verdad? Y Jesús podía tocar tierra ahí, arena y caminar, ¿sí? Pero no es así. Juan es específicamente cuidadoso en decir que se encontraban lejos, ¿sí? Que estaban ya a una distancia de 5
a 6 kilómetros, ¿sí? En las otras versiones dicen que eran como 25 o 30 estadios, dice, ¿verdad? Entonces ya habían navegado bastante tiempo, ¿sí? Ya habían navegado y estaban en medio del mar aterrados, ¿verdad? Tenían mucho miedo, ¿sí? Mateo dicen que eran las 3 de la madrugada ya. En otras versiones dice que era la cuarta vigilia de la noche. O sea, imagínate cuando estaban en el otro lado con Jesús y Jesús los manda al otro lado, todavía no habían oscurecido, ¿verdad? Después que vieron que ya estaba oscureciendo, entonces dijeron, bueno, quizá el maestro está tardando mucho. Además, él nos dijo que fuéramos al otro lado, pues en obediencia, ¿verdad? Jesús les dijo, vayan al otro lado. Y obedecieron, se subieron a la barca y se fueron, ¿verdad? Pero ya para eso ya eran las 3 de la madrugada, quizá ya habían remado unas 6, 7 horas por ahí, ¿verdad? Ya eran las 3 de la mañana y sin obtener éxito. Dice que remaban en contra de las olas, en contra del viento y no avanzaban. Ese lago es tan pequeño que fácil se puede recorrer en unas 4 o 6 horas, ¿verdad? No es muy grande. Pero ellos no podían avanzar debido a la tormenta, ¿verdad? Ya les había llegado a las 3 de la mañana. Y es más, exclamaron cuando lo vieron, dice que dijeron, es un fantasma, dice, ¿verdad? No creían, ¿verdad? Que era Jesús. No lo habían distinguido. Quizá al principio vieron a lo lejos una sombra, un puntito negro que ahí, cuando vieron poco a poco que se iba acercando, imagínate el terror que tuvieron ellos, ¿verdad? No lo reconocieron en medio de la noche, pensaron, es un fantasma, ¿verdad? Llenos dice aquí Marcos que gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma, ¿sí? Y entonces vemos ahí que realmente Jesús sí caminó sobre el agua, no como dicen algunos escépticos que estaban en la orilla, no, ya estaban en medio del mar, en aguas profundas. Esto con el fin de que no pensemos que Jesús no había caminado sobre el agua, sino que realmente ocurrió un milagro aquí, ¿verdad? Entonces Jesús demostró que verdaderamente es el Hijo de Dios y que tiene poder sobre la naturaleza y sobre las leyes también de la gravedad. La vez pasada vimos también cuando hablamos en el domingo de resurrección, ¿se acuerdan? En Lucas 24, que Jesús después de que resucitó se apareció en medio de los discípulos cuando estaban con las puertas cerradas, ¿verdad? Quiere decir que Jesús pudo atravesar también las paredes, ¿verdad? Y se presentó en medio de ellos aquí. O sea, ahora Jesús les está enseñando que también Él tiene poder para caminar sobre el agua, ¿verdad? En otra ocasión también vimos cómo Jesús se escabulló en medio de la gente y pasó, ¿verdad? Porque querían matarlo. Así que los discípulos habían remado por muchas horas, aproximadamente unas 5 o 6 horas, sin resultados, sin éxito, estaban fatigados, estaban en los vientos contrarios, las olas eran muy grandes, parecían que iban a perecer, que iban a morir. Así que así es la vida cristiana, hermanos, así es la vida sin Cristo. No es cierto que la vida sin Dios es una vida llena sin propósito, ¿sí? Es como estar en una tormenta, ¿verdad? Sin gozo, sin propósito en la vida. Vienen problemas y parece que el mundo se va a acabar, que no hay solución, ¿verdad? La gente hasta piensa en quitarse la vida, ¿verdad? Así es la vida sin Cristo. Parece que la vida no tiene sentido, que no podemos avanzar, no podemos alcanzar nuestras metas porque estamos luchando solos, ¿sí? Con nuestras propias fuerzas. Hemos dejado a Cristo a un lado, ¿sí? Así es la vida cristiana sin Cristo, no tiene sentido, es un caos, es una tormenta sin esperanza. Así que cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, quedaron aterrados y llenos de miedo y que exclamaron, es un fantasma. Pero vemos aquí que Jesús quita nuestros temores. Veamos el versículo 20. ¿Qué pasó? Mira qué diferencia cuando Jesús viene a nuestra vida, ¿verdad? Cuando Jesús está con nosotros. Pero Él les exclamó, no tengan miedo, les dijo Jesús. Yo estoy aquí. Mira qué bendición, ¿verdad? Cuando Jesús viene al rescate, cuando Jesús viene a nuestra vida, quita todos nuestros temores, ¿sí? Y nos da seguridad, ¿sí? Es como los otros evangelios dicen, tengan ánimo, le agregan esa palabra que Jesús les dijo, tengan ánimo, no tengan miedo, tengan ánimo. Entonces también dice que Jesús les dijo, yo estoy aquí, ¿verdad? El yo soy está aquí, dice la otra versión, ¿verdad? El yo soy, el gran yo soy es el nombre con el cual se identifica el Señor en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy, le dijo el Señor a Moisés en Éxodo 3, 14 y 15. Este es mi nombre para siempre, le dijo el Señor a Moisés.
en la zarza ardiente. Él es el Dios libertador, Él es el Dios sanador, Él es el Dios creador de los cielos y la tierra, Él es el Dios todopoderoso, al cual no hay nada imposible. Él es el Dios eterno, el que no cambia, Él es el Dios fiel, Él es el gran yo soy, Él es el que está presente ahora mismo y que nos dice, ten ánimo, ¿sí? Yo soy el que está contigo, no tengas temor, yo soy el que calma tus tormentas, el que te da paz en medio del temor. Él es el Dios al cual servimos, hermanos, ¿sí? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Porque el Señor nos ama, amén, nos ama a pesar de nuestras imperfecciones y nos seguirá amando eternamente. Qué precioso que el gran yo soy está con nosotros, amén, al cual podemos confiar plenamente porque Él no nos va a dejar desamparados. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Él no cambia. Así que el verso 21 dice, Jesús calma la tormenta, amén. Dice aquí que entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Marcos también dice aquí que subieron a la barca y el viento se detuvo, dice. Y ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no habían entendido el milagro de los panes y los peces, porque tenían su corazón demasiado endurecido, dice Marcos, para comprenderlo. Amén. Pero Mateo 14, 28, 33 añade algo muy interesante. Añade que Pedro llamó a Jesús, ¿sí? Y le dice, si eres realmente tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y como lo vimos ahí en el video, ¿se acuerdan? Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro se paró por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. También tenían su poquito de fe Pedro, ¿verdad? También caminó de uno de sus pasitos ahí en el agua. Pero cuando dice la escritura, ahí en Mateo 14, 28 al 33, que cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, se aterrizó tanto que tuvo mucho miedo y comenzó a hundirse. ¿Y sabes qué dijo Pedro? Gritó unas palabras unas palabras tremendas, que todos nosotros debemos de gritar cuando estamos en aprietos. Dijo Pedro, sálvame Señor, dijo, ¿verdad? Con un tremendo grito. ¿Quién no, verdad? Si se estaba hundiendo, se estaba ya hundiendo ahí en medio del mar. Entonces de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró, dice. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron entonces de nuevo a la barca, el viento se detuvo y entonces los discípulos, dice la escritura, que lo adoraron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Eso era lo que Jesús quería que los discípulos aprendieran, ¿sí? Que de verdad ellos creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es una de las pocas ocasiones en que vemos que los discípulos adoraron a Jesús y reconocieron realmente que Jesús es Dios. Amén. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la palabra, porque nos anima, nos conforta. Así que Mateo es el único de los evangelistas que narra a Pedro caminando sobre el agua. Y dice que cuando Pedro comenzó a hundirse, fue porque no siguió mirando a Jesús, ¿sí? Cuando Pedro estaba viendo a Jesús, caminó sobre el agua, confiado, e iba hacia Jesús. Jesús le extendió la mano y él iba hacia Jesús. Pero cuando Pedro dejó de ver a Jesús y se apartó para ver las olas, o para ver a sus amigos, ¿verdad? Los otros discípulos, quizá como quien dice, míreme, yo sí puedo, ustedes no, ¿verdad? Dice que en ese momento se hundió. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Sí, que cuando apartamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en el problema, en las tormentas, ¿verdad? Entonces es cuando empezamos a hundirnos, cuando nos falta la fe. Pero cuando mantenemos nuestra fe y nuestra mirada puesta en Jesús, podemos caminar confiadamente hacia Jesús, ¿verdad? Que Él nos cuida, nos guarda de todo mal. Así que Pedro comenzó a hundirse porque no siguió mirando a Jesús, sino que miró las olas gigantes que se levantaban alrededor, que son un símbolo de los problemas y la adversidad. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, Pedro caminó sobre el agua, pero cuando apartó su mirada de Jesús y la puso en las circunstancias difíciles, se llenó de temor y se hundió. Su fe decayó. Pero cuando clamó a Jesús y le dijo, sálvame Señor, le dijo, Jesús le extendió su mano de misericordia, de amor y de compasión y lo rescató. Esta es la clave para recibir el perdón y la salvación, que debemos de clamar a Jesús, así como lo hizo Pedro, que dijo, Jesús, sálvame y perdona
nuestros pecados y seremos sanados. Así tenemos que hacer entonces. Podemos entonces, como conclusión, decir entonces que las pruebas son buenas o son malas. ¿Qué dicen ustedes? Son buenas, ¿verdad que sí? Porque nos ayudan a crecer, nos ayudan entonces las pruebas a madurar. Son una oportunidad para nosotros para que conozcamos más a Dios, ¿sí? Y de una manera más profunda todavía. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado por situaciones difíciles? Dígame usted, ¿verdad? Y que cómo Dios ha obrado, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado a nosotros a permanecer firmes y fieles al Señor, porque hemos visto milagros acontecer en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo recuerdo una vez cuando estábamos pasando por problemas económicos, ya hace muchos años, ¿verdad? Me había quedado sin trabajo y andaba buscando y buscando y no encontraba trabajo, ¿verdad? Y estábamos ahí en un apartamento, en un estudio que rentábamos con mi esposa, ¿verdad? Orando y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Por un milagro. Y me recuerdo que me llamaron al trabajo y no tenía ni para la gasolina ni para llegar al trabajo, ¿verdad? Y les dije, no tengo la gasolina. Y me dijeron, ven, aquí te vamos a dar, ¿verdad? Y como pude, llegué. Y dice que mi esposa estaba haciendo la limpieza ahí, ¿verdad? Limpiando en el apartamento. Y cuando buscó ahí debajo del sofá, encontró un sobre, ¿sí? Y que lo abre y mira, $50 estaban ahí. ¿Quién lo dejó? Sabe. Pero Dios escuchó nuestra oración y Dios tocó su corazón y le dijo, estos están pasando por necesidad, y se apiadó de nosotros y puso ahí 50. Con estos $50 logramos cubrir por la gasolina para toda la semana, ¿verdad? Y completar. Así te puedo decir muchas cosas que Dios ha obrado en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso, hermano, porque Dios es fiel. Así, Él no nos deja solos. Amén. Así que Jesús quería enseñarles por medio de esta prueba a sus discípulos que Él es el Dios hecho hombre. Amén. Está lleno, el Dios lleno de amor y misericordia, quien se compadece de nosotros y no dejó solos a los discípulos, sino que salió a su rescate. ¿Sí? Jesús no nos abandona, hermanos. Jesús está ahí siempre, ¿verdad? Aunque nosotros nos apartemos de Dios, Él siempre permanece fiel. Amén. Entonces Jesús los vio que estaban llenos de miedo, llenos de frustración, porque pensaban que quizá iban a morir. Pero allí estaba Jesús, dispuesto a socorrerlos y ayudarles en los momentos de angustia. Lo mismo pasa en nuestra vida. Una vida sin Cristo es como una tormenta, ¿no es cierto? Que nos arrastra por la vida sin rumbo y no nos deja avanzar ni llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos ha creado. Así que, ¿cuál es la tormenta que estás experimentando hoy en día? Jesús les dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado del lago y cumplió su palabra. Llegaron sanos y salvos a la orilla del otro lago. Jesús nos da seguridad, ¿verdad que sí? Podemos confiar en Él, que Él es fiel y cumple su palabra. Podemos tener esa confianza de que el Señor nunca nos fallará. Él siempre permanece fiel. Marcos 6:52 nos dice que los discípulos tenían el corazón demasiado endurecido para creer y comprender. Si tu corazón aún está demasiado endurecido y te cuesta creer y comprender, lo único que tienes que hacer es hacer lo que hizo Pedro, ¿sí? Y clamar al Señor y decirle, sálvame, Señor. Así que, ¿te gustaría clamar a Jesús por ayuda? Él está dispuesto a socorrerte y ayudarte en cualquiera que sea tu problema y darte el perdón si tú se lo pides, ¿sí? Así que la salvación está a tu alcance, ahí con tan solo una palabra que tú le digas al Señor, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, sálvame. El Señor correrá a tu auxilio, a tu socorro. ¿Por qué no oras al Señor y le pides ahora mismo y le pides que venga a morar a tu corazón y te quite toda ansiedad, toda incredulidad, toda preocupación, toda angustia y que te llene de su paz y su fortaleza? Mateo nos cuenta también que los discípulos creyeron y adoraron a Jesús después de que vieron este milagro acontecer y exclamaron, de veras eres el Hijo de Dios. Quizás aquí hay alguna persona que duda, ¿verdad?, en que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Por qué no oras y le pides al Señor de todo corazón que te quite toda incredulidad y te permita encontrar paz en medio de las dificultades? Vamos a orar, nos ponemos de pie y vamos a pedirle al Señor que haga un milagro en nuestro corazón. Y con esto terminamos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Hemos visto, Señor,
que las pruebas, Señor, son buenas, que nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a conocerte. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, en nuestra falta de fe, Señor. Si aquí hay alguna persona, Señor, que aún no ha reconocido que tú eres el Hijo de Dios, Señor, que puedes hacer milagros, que tú eres Dios hecho hombre. Te pido, Señor, que este sea el día en que esta persona pueda clamar a ti, como lo hizo Pedro, y diga con todo su corazón: Jesús, ven y sálvame. Te pido, Señor, que te muevas en misericordia y toques los corazones, Señor, y que verdaderamente podamos tener un encuentro personal contigo, Señor, y creamos, Señor, y te adoremos como lo hicieron los discípulos, y reconozcamos que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ofreces perdón, sanidad y salvación, Señor, a todo aquel que cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. En esta hora, Señor, reconocemos que tú eres Dios, el dador de la vida, que tú eres el gran yo soy, que está de nuestro lado, Señor, que no nos desampara, que siempre ha estado con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir confiando en ti, que no nos soltemos de tu mano, Señor, que sigamos fieles a ti, Señor, cada día de nuestra vida, y que en medio de las pruebas que estemos afrontando podamos conocerte como el gran yo soy. Y te pido, Señor, si hay aquí alguien que aún no te conoce, que este sea el día que abra su corazón a ti, Señor, y te invite a morar a su corazón, y tú vengas y le perdones sus pecados, Señor. Y te damos la gloria, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos das y esta oportunidad de empezar de nuevo, Señor, empezar una nueva relación contigo, Señor. Que este sea el día, Señor, de un nuevo inicio, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú aumentas nuestra fe, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios, que a Él sea la gloria. Amén. Preciosa palabra de Dios que hemos aprendido hoy. Quisiera decirte que si tú no tienes un lugar donde congregarte, que hagas y vives acá en Rockford, que hagas de esta iglesia tu casa espiritual, que te comuniques con nosotros por medio de las redes sociales, nuestra página web, nuestra página en Facebook, en YouTube. Estamos para servirte. Ahí está nuestra dirección de email para que te comuniques con nosotros. Envíanos un email a idpvidaeterna@gmail.com. Estamos para servirte. Mi nombre es Mario Torres. La pastora Patti, estamos deseosos de conocerte. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón el día de hoy, comunícate, te vamos a mandar este librito del libro de San Juan, está en español e inglés. Que la paz de Dios esté contigo donde quiera que vayas y te guarde tu salida y tu entrada. Soy el pastor Mario Torres para servirte. Te espero la próxima semana a la 1:30 por este mismo canal. Bendiciones para todos. Hasta luego. Bye bye. Muy bien, así que damos